Conspiraciones del 11S. Las conspiraciones del 11S son una serie de hipótesis alternas sobre el origen y desarrollo de los atentados, que tuvieron lugar el 11 de septiembre de 2001 en el World Trade Center, en el Pentágono y en una zona rural de Pensilvania, que discrepan con la versión oficial. Aunque algunas hipótesis alternativas a la oficial proponen que fueron los agentes secretos de Israel o Pakistán los que estaban detrás de los ataques, las hipótesis que han conseguido mayor repercusión suelen estar basadas en una de estas dos ideas. Que el gobierno de Estados Unidos tenía conocimiento previo de los ataques y deliberadamente no hizo nada para prevenirlos. Este grupo de teorías, por tanto, admite la existencia de los secuestradores islámicos y no cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, pero acusa al gobierno de permitir deliberadamente que los terroristas realizaran los ataques. Ha recibido el nombre de LIOP, Let It Happen on Purpose, dejar que ocurra a propósito. Uno que fue el propio gobierno de Estados Unidos quien orquestó y perpetró los ataques en una operación de bandera falsa. Este grupo de hipótesis cuestiona la causa del derrumbe de las Torres Gemelas, que sería una demolición controlada. Se ha usado el término inside job, trabajo interno, para referirse a los atentados en este grupo de teorías. Ha recibido el nombre de MIOP, Made It Happen on Purpose, lo hicieron a propósito. Uno de los argumentos más alegados a favor de la teoría de la conspiración ha sido el de que las Torres Gemelas no se derrumbaron a causa del choque de los aviones, ni por los subsiguientes incendios, sino que se habrían detonado unas cargas que habrían producido el colapso de los edificios, que sería una demolición controlada 28. Para dicha demolición controlada se habría usado termita, una mezcla de óxido férrico y aluminio, Fe2O3+2 que corta por fusión las columnas de acero cita requerida, y explosivos, que se ponen en todos o casi todos los pisos. Los contrarios a esta hipótesis dicen que casi ninguno de los argumentos soporta un análisis a fondo. Incluso hay, como sucede con el Pentágono, una corriente entre los partidarios de la teoría de la conspiración desde la que se rebaten algunos argumentos al uso sobre la demolición y se advierte de que hay que centrarse en otros puntos. 29. Estos son los aspectos que se arguyen como indicios de que existió tal conspiración. Teorías menos comunes. La teoría oficial de los Estados Unidos afirma que el antiguo dictador iraquí Saddam Hussein conspiró en los ataques del 11S. Era una de las principales justificaciones para la invasión de Irak. Algunos de los que defienden esta teoría recuerdan otra teoría sobre la bomba de Oklahoma City, según la cual agentes de inteligencia iraquíes estuvieron implicados, tal y como relató el periodista e investigador Hannah Davis en su libro El tercer terrorista. 11S Conspiración contra China, es otra teoría esbozada por Miguel Pedrero en su libro Corrupción, las cloacas del poder, donde plantea que el 11S y la posterior guerra de Estados Unidos contra Afganistán se origina por la competencia entre Estados Unidos y China para obtener la construcción de oleoductos desde la zona ocupada por antiguos territorios soviéticos, convertidos hoy en repúblicas independientes, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán, hasta sus territorios, salida al mar por Pakistán en el caso de Estados Unidos, lo cual era de paso obligado por el territorio de Afganistán. En estas repúblicas independientes se descubrieron enormes reservas de petróleo y gas a mediados de los años 90. La hipótesis del choque del misil en el Pentágono no es compartida por otros partidarios de la conspiración, quienes la rechazan diciendo que la evidencia de los testigos presenciales es abrumadora, que todas las pruebas aportadas por quienes la defienden pueden ser reconciliadas con que fuera el vuelo 77 el que se estrelló y que puede tratarse de una cortina de humo para quitar credibilidad a la verdadera conspiración. 6465 Ya que el propio secretario de Defensa estadounidense Donald Rumsfeld fue de los primeros en mencionar un misil como lo que impactó en el Pentágono. 66 Uno de los argumentos más alegados a favor de la teoría de la conspiración ha sido el de que las Torres Gemelas no se derrumbaron a causa del choque de los aviones, ni por los subsiguientes incendios, sino que se habrían detonado unas cargas que habrían producido el colapso de los edificios, que sería una demolición controlada. 28. Para dicha demolición controlada se habría usado termita, una mezcla de óxido férrico y aluminio, Fe2O3+2 que corta por fusión las columnas de acero cita requerida, y explosivos, que se ponen en todos o casi todos los pisos. Los contrarios a esta hipótesis dicen que casi ninguno de los argumentos soporta un análisis a fondo. Incluso hay, como sucede con el Pentágono, una corriente entre los partidarios de la teoría de la conspiración desde la que se rebaten algunos argumentos al uso sobre la demolición y se advierte de que hay que centrarse en otros puntos. 29.
Estos son los aspectos que se arguyen como indicios de que existió tal conspiración. En una publicación científica de febrero de 2009, se afirma haber encontrado en el polvo de los restos de las Torres Gemelas, evidencia de la presencia de un material denominado supertermita 30, aunque el artículo ha causado controversia debido a que es una editorial de tipo pagar para publicar. 3132 se ha usado como medio para publicar teorías que no son generalmente aceptadas por la comunidad científica. 32 y la redactora jefe dimitió por no haber sido informada de la publicación del artículo. 33 Steven Jones, uno de los firmantes de la publicación anterior, sostiene que los informes del NIST reconocen que ninguno de los modelos físicos usados para simular el incendio resultó en derrumbamiento o colapso, que no había evidencia física de altas temperaturas del incendio suficientes para dañar las estructuras de los edificios hasta hacerlas colapsar. También afirma que solamente los modelos computarizados usados por el NIST sirven de base para la teoría oficial y considera que los datos para tales simulaciones fueron manipulados de tal manera que se ajustaran al resultado deseado en lugar de ajustarse a las evidencias y hechos. 34 El gobierno dijo que se había recuperado sin ningún daño el pasaporte del presunto secuestrador Saddam al-Suqami antes del derrumbamiento de la Torre Norte. Los defensores de las teorías conspirativas sostienen que es prácticamente imposible que el pasaporte sobreviva al choque del avión y al fuego que se produjo con dicho choque, aunque precisamente los objetos pequeños y ligeros son los más propensos a salir despedidos por la onda expansiva antes de que el fuego los dañe. Cita requerida: nunca antes del 11S se había caído ningún rascacielos de acero debido al fuego, ni tampoco después. Sin embargo, nunca antes ningún rascacielos había sido sometido a un fuego tan intenso conjuntamente a una tensión extrema por impacto. Cita requerida. Además, el núcleo del WTC era de acero, más sensible al calor, y no de hormigón como el de la Torre Windsor, por ejemplo, mucho más resistente al fuego. 27 Y en la que precisamente la parte que se sostenía con una estructura íntegramente de acero colapsó por completo, dejando el núcleo al descubierto como se aprecia en muchas fotografías. 35 En otros casos de incendios en edificios con núcleo de acero, el colapso estructural también ha sido motivo de preocupación de los bomberos. 36 Aun cuando este no se ha llegado a producir, y sí se conocen muchos casos de colapso de estructuras de acero. 37 456 Aunque ninguna corresponde a un edificio con las características de las Torres Gemelas.